Gracias, Carla. Así es, tenemos un cara a cara sumamente interesante. A ver, me van a ir contando cuando ya tenemos a nuestro invitado, porque estamos a la espera de la definición de quién ocupará el importante cargo como ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Hoy el primer ministro Guido Bellido ha señalado que Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller, por cierto, ha sido descartado, fue la palabra del señor Bellido. Y como lo ha contado ya el ex ministro Héctor Béjar, quien le pidió la renuncia a él fue Bellido. Y bueno, ha dado un par de entrevistas, tuvo una interesante entrevista esta mañana también con Nicolás Lúcar en una radioemisora, y tenemos varias preguntas para poder complementar y entender mejor el contexto en el que finalmente ha salido del cargo y el futuro, por supuesto. Profesor Héctor Béjar, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la entrevista. A usted muchas gracias. Esperábamos entrevistarlo como canciller hace algunos días, pero bueno, no se dio. De todas maneras, le agradecemos estar con nosotros aquí. Bueno, usted, como yo decía, en la mañana ha dado una entrevista extensa donde ha hecho una recapitulación histórica, además de unos temas que nosotros habíamos venido tocando en los últimos días, por ejemplo, con Alberto Adriancén. Cuando recién se conocen estas declaraciones, le decía yo a Adriancén, seguramente se refiere a todo el incidente con Faura y esta suerte, ¿no?, de pugna que se dio en ese momento dentro del régimen velasquista. Usted trabajó en el Sinamos, por supuesto, luego de ser amnistiado, entre una oficialidad, sobre todo pues del Ejército, con parte de la Marina. La Marina tenía 4 ministerios en ese momento y sin duda había otra vertiente que se oponía a esto, y ya sabemos, como usted señala, cómo ha sido la historia. Evidentemente no buscamos que repita lo que ya dijo, pero sí que nos dé un poco más de ese contexto histórico para entender lo que usted dijo, ese choque que había entre los institutos armados y las facciones de los institutos armados por entonces. Sí, recordemos un poquito más. Efectivamente, como usted ha dicho, eran 4 ministerios que tenía la Marina. Yo recuerdo mucho a Alberto Jiménez de Lucio, un gran hombre, un gran intelectual, un gran técnico. Fue el ministro de Industrias. De Lepiane era también ministro. Todos han sido amigos míos, por supuesto, colegas de trabajo en aquella época. De Lepiane, Jiménez de Lucio, Vargas Caballero, que firmó la ley de amnistía por la cual yo fui liberado. Todos ellos eran marinos. Pero lo que yo narré y que ha motivado la protesta de la Marina no es una pugna en la Marina, fue una sublevación contra sus propios comandantes. Contra un hombre que también era muy respetable, que era Faura Gay. Faura Gay no era cualquier persona. Faura Gay era un hombre ilustrado, un marino muy culto, que es uno de los constructores de la política peruana sobre las 200 millas de mar territorial. Entonces no estamos hablando de cualesquiera personas, estamos hablando de personajes altamente respetables que eran marinos. Y por tanto, yo no quiero insultar ni vejar a la Marina para nada. Precisamente porque, como yo he dicho, le dije a Lúcar esta mañana, yo he tenido almirantes como mis alumnos en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Los he tenido también como alumnos y amigos en la Escuela de Gobierno de la Universidad San Martín de Porras. Entonces, contra ellos yo no tengo nada. Yo lo que tengo es contra la gente que quiere ignorar la historia, simplemente, nada más que eso. Detengámonos un momentito ahí, porque entre los almirantes me parece está Arce Caballero, ¿no? Sí. Y él es pasado al retiro, corríjame, cuando se decide la nacionalización de los medios y la suspensión de otros medios. ¿Allí hubo un punto de quiebre? Sí, hubo un punto de quiebre en 1974 cuando el gobierno militar de entonces decide socializar los medios. Cosa que no era de ninguna manera una confiscación, sino era un intento de que los medios de aquella época de difusión nacional pasasen, mediante un proceso de transición, a las organizaciones culturales, organizaciones sociales de todo tipo. Y bueno, eso motivó, por supuesto, la protesta de una serie de personas
y también entre ellos de algunos marinos. Algunos porque otros estaban de acuerdo. Ujú. Usted ha sido sumamente crítico también en estas declaraciones con lo que se refiere a la prensa concentrada. No Sí, fue, son efectivamente. épocas distintas, sin duda, son décadas distintas, pero insisto, eso marcó un punto de quiebre. Hubo oficiales de la Marina que ya dijeron, bueno, hasta aquí nomás. Sí, exactamente, pero en realidad siempre, como usted comprende, en las Fuerzas Armadas, como en cualquier otra institución, hay distintas opiniones. Por supuesto, había gente mucho más avanzada, que incluso eran más avanzados que Velasco y querían avanzar más en las reformas. Otra gente que podríamos llamar de centro, otros militares, aviadores y marinos que podríamos llamar centristas, y otros que podríamos llamar de la derecha de aquella época, ¿no? Como en todas las instituciones, es decir, pero lo que digo es que, como los mismos marinos dicen ahora, las instituciones son las instituciones. Entonces, la política institucional de la Marina, como la del Ejército y como la de la aeronáutica, no son deliberantes. Ellos tienen que obedecer al poder establecido y eso es constitucional. O sea, es decir, este comunicado que publicó la Marina no debió darse. No debió darse de ninguna manera, es algo que sobrepasa, no quiero decir ilegal, pero efectivamente sobrepasa ampliamente las funciones y las atribuciones que tiene una organización armada como la Marina. Cuénteme una cosa para ir, es que me podría quedar hablando de historia toda la noche, pero un par de puntos más antes de volver a nuestra coyuntura. Usted señala, ¿no?, desde su perspectiva, que son estos elementos de la Marina que de alguna manera inauguran el terrorismo. Ya me queda claro que se refiere a estos elementos que atentaron contra Faura, etcétera. Ok, bueno, es lo que usted señala. Pero en el 66 hubo una serie de bombas, fueron de una facción del MIR o del ELN. Usted ya estaba preso en ese momento. ¿Usted lo recuerda? Se lo digo porque yo hablé mucho del tema con Enrique Sileri, a quien le volaron un Mustang. De repente fue por equivocación, habían varios Mustang en esa cuadra, pero hubo una serie de explosivos en ese entonces. Y eso, profesores, antes de lo que estamos hablando de estos incidentes relacionados con algunos integrantes de la Marina. ¿Cómo recuerda esa época? Sí, la verdad es que no recuerdo mucho, porque yo ya estaba preso en Ya aquella estaba preso, época. ya. Evidentemente sí, me parece, pero eso era distinto de una política Ojo, ¿no es cierto? Aparentemente eran grupos aislados que querían efectivamente hacer terrorismo en aquella época. Porque recordemos que el terrorismo ha habido desde la época del APRA. Los primeros que ponen bombas en Lima son los militantes del Partido Aprista, con Odría. Pero a eso todavía no podemos llamarle una política terrorista, eran hechos aislados, no era propiamente terrorismo, digamos, ¿no? En aquella época, recuerde usted que en los cumpleaños de ahí a la Torre sonaban bombas en Lima y se encendían los cerros con la estrella aprista. Y lo mismo hacían los comunistas en el Cusco en determinadas fechas. Ellos no ponían bombas, pero sí encendían fogatas en los cerros, ¿no? Que era una característica de la propaganda política de aquella época. Ahora, usted se refería ahora a militares que eran más de avanzada o que querían acelerar más las reformas. Más allá de la controversia de la renuncia que le han solicitado, etcétera, yo estaba muy intrigado en estos días porque observaba en su presencia, digamos, lo más articulado ideológicamente hablando de este gobierno. Hace un par de años usted declaraba a una entrevista, me parece, a la revista IDL, que habían una suerte de dos izquierdas, esa izquierda urbana, podríamos llamar caviar, si queremos ser un poquito peyorativos, ¿no?, donde estaba Verónica Mendoza, usted decía inflada por los medios, muy centrada en derechos civiles, etcétera, y había una izquierda más radical que protestaba en la calle, y usted estaba con esa izquierda y usted ratificaba su radicalismo, pero decía que esa izquierda no tenía agenda, y parece ser que esa izquierda es la que ha llegado al poder. Entonces, exactamente. Y yo tenía ahí dos preguntas. Una es la primera, ¿cómo usted llega a este gobierno? Sorprendentemente, porque yo no conocía al profesor Castillo, ni conozco a ninguno de los integrantes de este gobierno, salvo a Pedro Franque,
con quien nos conocemos hace años, y Anaí Durán, que nos hemos conocido en San Marcos, pero más allá de ellos, que son amigos personales, no conocía a nadie, ni a Cerrón, ni a Castillo, ni a nadie. Con Cerrón nos hemos visto minutos hace muchos años y ahora también, pero no puedo decir que los conozco totalmente, ¿no? Para mí fue una sorpresa cuando me llamó el presidente Castillo y no pude decir que no, porque yo realmente quería, como quiero, apoyar este proceso que me parece muy importante en la historia del Perú. Y lo seguiré apoyando sin necesidad de estar en el gobierno, lo apoyaré desde fuera, por supuesto. Pero usted en sus últimos libros, incluso para ya no hablar del veterano, exguerrillero, ¿no? Del personaje, digamos, icónico. El personaje clásico, ¿no? Clásico, vintage, ¿no? Para la izquierda. Usted, en un libro reciente como el de Crónica de Mal Gobierno, delinea pues una suerte de propuesta, incluso de reforma. No sé si llegó a hablar de esas propuestas de reforma y cómo ve encuadrado a este gobierno, al gobierno de Castillo. Por supuesto, hay políticos en la otra orilla que lo observan, digamos, con mucha prevención. Hay otros que señalan que, bueno, que es una izquierda conservadora. Hay otros que dicen que lo complicado de este gobierno, más que sea de izquierda o no, es el desorden. ¿Cómo observa usted, para usted, el potencial de este gobierno? Para mí este gobierno es un gobierno en construcción, al que debemos ayudar y apoyar para que sea realmente un gobierno estable. Y lo que sostengo yo es que la agenda del Perú debe ser la agenda de los derechos humanos. Y lo he dicho, entendiendo como derechos humanos los derechos humanos integrales. Es decir, los derechos humanos desde los civiles y políticos, pasando por los económicos, sociales y culturales, hasta los sexuales, reproductivos y ambientales de la actualidad. Esa es la que debe ser la agenda. Porque esa es la agenda mundial, la agenda global, la que llamamos la agenda de las Naciones Unidas 2030. Y eso fue lo que dije en mi discurso al asumir la Cancillería. Porque yo creo que eso modernizará el Perú. El Perú necesita modernizar su agenda, entrar a la globalidad plenamente, aceptando y aplicando los derechos humanos. Ahora, eso por supuesto no es comprendido en el país, no es muy conocido. Tampoco creo que lo conoce totalmente el gobierno y menos todavía la oposición. Entonces, como que hay que hacer una suerte de labor de, ¿cómo le puedo decir?, de comunicación, de divulgación, de información, diría yo, a las personas que, estando en el mundo político y en cargos de decisión o en cargos parlamentarios, confunden las cosas, toman unas cosas por otras e ignoran que nosotros somos una república y que en una república tiene que existir lo público y lo público tiene que tener una agenda. Y esa agenda pública es una agenda global hoy día, que repito, es la agenda de las Naciones Unidas, no es otra. Ahora, pero de acuerdo, pero en su propuesta, la reforma económica va más allá, profesor Béjar, va más allá. Usted propone incluso un desmontaje del modelo económico en un momento, una nueva alianza con la agricultura en el centro, con el pequeño empresario, etcétera. Me imagino que eso no le gusta mucho al gran empresario o a lo que podríamos llamar el gran capital. ¿Qué espacio cree usted que tiene un gobierno como este para aplicar esas reformas? ¿El Perú puede abandonar la economía social de mercado como está consagrada en la Constitución? Bueno, mi agenda, lo que yo he tratado de explicar en el gobierno, es absolutamente liberal, mi agenda económica. Liberal, absolutamente liberal. ¿Qué significa eso? La abolición de los monopolios y la aplicación de la Constitución del 93, que prohíbe los monopolios. O sea, antimercantilista, si queremos. ¿Perdón? Antimercantilista, si queremos llamarla así también. Exactamente, porque lo que existe en el Perú no es una economía social de mercado. En el Perú no hay ni mercado ni hay nada social. En el Perú lo que hay es una economía monopólica. Y entonces, introducir, yo creo que es perfectamente compatible con una agenda social como la que describo yo, con una agenda de los derechos humanos, una agenda liberal en economía, pero realmente liberal. No neoliberal, liberal.
Profesor Béjar, se sabe que para los discursos de un presidente como el importante que pronunció el 28 el señor Castillo, los ministros envían insumos. ¿Usted envió insumos? Porque parecía que No. la primera parte tenía el sello de Héctor Béjar. Bueno, sí parecía, pero la verdad es que conversamos algo con el profesor Castillo, pero nada más. Yo no hice ese discurso. Ya. Yo hice el mío, Ajá. al asumir el... Que sí, que lo sí. que lo he podido leer. Volviendo al tema de las controversias estas, Sendero Luminoso, usted en realidad ha sido muy crítico, ha sido crítico el que busca, también encuentra que usted ha sido sumamente crítico del homicida Guzmán, porque en parte usted decía, ya después de Sendero Luminoso era muy difícil agitar una bandera roja en el Perú, pero al mismo tiempo, ¿cómo evalúa? Y también ha sido también muy insistente en señalar la responsabilidad de los actores de las Fuerzas Armadas, y en eso ha sido crítico incluso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sí. Como hubiera hecho mi tarea para esta entrevista, Lo felicito. Pero lo que quería preguntarle es si todo esto también no es parte de un déficit que ha tenido la izquierda para procesar la pesadilla senderista. Claro que sí. ¿Cómo observa eso y si usted, como parte de esa izquierda, hace también una autocrítica? Pero claro que sí, o sea que, y yo lo he dicho, yo soy un crítico de la izquierda, yo soy hombre de izquierda, pero como hombre de izquierda soy un crítico de la izquierda. Y por supuesto, creo yo que respecto del Sendero Luminoso, mire, le digo esto, y además es un problema no solamente de la izquierda, sino de todo el país. Un país que no tiene memoria, un país que se niega a sí mismo, es un país inválido. Los procesos tienen que verse, tienen que examinarse totalmente. Es como el psicoanálisis. El Perú yo creo que necesita un buen psicoanálisis, es decir, examinarse a sí mismo, sus profundidades. Y el problema que tenemos en el Perú es que tenemos una sociedad muy hipócrita y vivimos un lenguaje falso. Y entonces nos explicamos las cosas, ocultamos algunos hechos. Es un hecho que en el Perú ha habido crímenes terribles, horribles, indescriptibles, mucho peores que los que se han cometido en otros países. Pero nos negamos a ver eso. Y por supuesto esos crímenes han sido cometidos por Sendero, pero por Sendero también. Subrayo el también, es decir, Sendero no ha sido el único. Y además algo que yo digo es que el terrorismo excede a Sendero. Lo perverso del terrorismo, lo terrible del terrorismo cuando se implanta, es que el terrorismo oculta a toda la gente que quiere ajustar cuentas. De acuerdo, pero Sendero le declara la guerra a la democracia, profesor Béjar. Pero por supuesto, claro que ¿quién va a negar eso? ¿Quién va a negar eso? No solamente a la democracia, Sendero le declara la guerra al país. Porque recuerde usted que la democracia era muy insuficiente en la época de Sendero. Claro, pero era especialmente, digamos, era el retorno a la democracia. Tengo muchas preguntas y pocos minutos. Vamos a hacer una pausa, por favor, y regresamos a seguir Sí, conversando. perfecto. Vamos a ver. Gracias. Profesor Héctor Béjar, usted decía también hace poco tiempo que en realidad en fin, el mundo que vivimos desde la caída del muro de Berlín hasta, me imagino, lo que es el régimen chino, ¿no? De partido único, pero economía de mercado, etcétera, ya no había, digamos, paradigmas, ¿no? Para la izquierda, y probablemente cada país buscaba su camino. Pero sin duda, ahora, por ejemplo, que Perú Libre habla de la Constitución Plurinacional, que es un término que únicamente está consagrado en las cartas magnas de Bolivia y Ecuador. ¿Usted observa que el gobierno va a ir caminando hacia allí? ¿Hay un eje ahí con lo que representa Bolivia, con lo que representa el Ecuador de Correa, con lo que va a representar seguramente Chile, con los cambios que va a tener en su Constitución?
Yo creo que los países van caminando a reconocerse a sí mismos y a mirarse en el espejo. El Perú ha tenido un espejo falso. Nosotros nos hemos mirado en el espejo y hemos visto solamente una sociedad blanca de clase media y alta, costeña, cuando el Perú en realidad es una sociedad costeña, andina, amazónica, afrodescendiente, asiático descendiente, tenemos un origen chino, japonés, por supuesto de los pueblos originarios indígenas, de los pueblos amazónicos. Nuestra mayor riqueza es nuestra gente. Eso es lo que el Perú se niega a reconocer. La mayor riqueza del Perú no son las minas, es la gente, y esa gente es diversa. Y tenemos que reconocernos como una sociedad intercultural, ni siquiera multicultural, intercultural. Eso significa que nuestras culturas se reconozcan a sí mismas como iguales y hagan lo que ellos están haciendo, es decir, mezclarse, interconectarse a través del comercio, a través de las actividades de todo tipo, a través de las familias, a través de las actividades sexuales, a través de todo. Esa es nuestra riqueza. Y la sociedad política tiene que reflejar eso. Y por tanto, cuando hablamos de Parlamento, tenemos que preguntarnos por qué en el Parlamento se habla solamente castellano y no tenemos un Parlamento donde se hable quechua y aymara. Y no tengamos, como en las Naciones Unidas, ¿no?, un gabinete de interpretación en el cual pueda venir un representante de la Amazonía y hablar en su idioma ashánica, con todo derecho, ser entendido y plantear sus posiciones, y un aymara también. Ese es el país que tenemos que imaginarnos. Ahora, pero... Y que tenemos que realizar. Y no observa, por ejemplo, entre miembros de Perú Libre, más bien una tendencia conservadora que sin duda reivindica parte de lo que usted señala, pero al mismo tiempo, como ya se ha subrayado hasta el cansancio, con expresiones homofóbicas, misóginas. ¿No observa ahí un poquito bastante desbalance? Sí, claro, por supuesto, pero reconozcamos pues que nosotros somos muy misóginos, muy machistas, muy racistas. Yo mismo me reconozco así, me sorprendo muchas veces en mis pensamientos con pensamientos racistas, porque nuestra sociedad es así. Entonces, lo que nosotros tenemos que construir es este país, como le repito, un país de igualdad e interculturalidad. Eso no es fácil, por supuesto, no estamos hablando de una tarea de hoy para mañana. Eso tiene que ser una política pública que en el Perú se aplique y que se refleje en el sistema político. Bueno, después de un poquito de lo que se ha ido hablando, a veces considero, por ejemplo, que el primer ministro no ha sido tan claro en su digamos, descripción alrededor del tema de Sendero Luminoso, como usted, por ejemplo, y él está en su puesto. ¿Cómo observa que va a avanzar la relación entre este gabinete y la oposición? ¿Le van a dar, cree usted, el voto de investidura? ¿Cómo va a ser posible un entendimiento? Yo creo, y ojalá me equivoque, puedo equivocarme por supuesto como en todo, que lo que cierta minoría furiosa, rabiosa del Congreso quiere es vacar al presidente. Y para eso primero tiene que irse bajando ministro por ministro, pieza por pieza. Empezará por los alfiles y quiere acabar en la reina, ¿no es cierto? Eso es. Y desgraciadamente ese juego, que es un juego irresponsable, que ignora las verdaderas necesidades de Perú, porque esto no deberíamos estarlo discutiendo ni usted y yo. En este momento deberíamos estar discutiendo qué hacemos frente a la pandemia. ¿Qué hacemos para que la gente coma en los cerros? Nadie se preocupa por si la gente está comiendo en los cerros. Ahora que tenemos un invierno terrible, que hay días de llovizna, ¿qué pasa con la gente en sus casas, esas precarias que tienen en los cerros? Nadie piensa en eso. Y todo el mundo está ocupado en la agenda entre el Congreso y el Ejecutivo, cuando deberíamos todos, Congreso, Ejecutivo, usted y yo, estar discutiendo qué hacemos para mejorar la salud de la gente.
Para terminar, profesor Béjar, y apelo a un mensaje que usted publicó en su Facebook, que recuperaba su libertad. Entonces me imagino que me puede ayudar con esta... Estoy feliz, estoy libre. Con esta respuesta. Usted ha sido de los privilegiados que ha podido conversar con el ya presidente Pedro Castillo. Algunos periodistas lo pudimos entrevistar, pero como candidato. ¿Usted cree que el presidente Castillo está equipado para enfrentar la situación que usted acaba de describir? Yo creo que no, pero deseo que lo consiga. Yo creo que no, él obviamente viene de un pueblo remoto de Cajamarca, se ha encontrado en un complicado sistema político que tiene las características que usted y yo conocemos. Es obvio y explicable que no sepa manejar bien las situaciones, pero hay que ayudarlo, porque ayudar a Castillo es ayudar al país y ayudar a la democracia. Tenemos en este momento al pueblo en el gobierno, pero el pueblo es así, el pueblo tiene sus errores, sus defectos, también sus lados de miseria, pero construyamos en el Perú, no destruyamos, entendámonos entre los peruanos y dialoguemos clara, franca y constructivamente. Muchas gracias, Héctor Béjar, por esta entrevista. Agradezco además su excelente señal de Zoom. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Vamos a continuar rápidamente con otro exministro de Relaciones Exteriores, con Diego García Sayán, con el cual hay también para cortar mucha tela. ¿Cómo está usted, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, acaba de escuchar, me imagino, al menos parte de lo que ha señalado Héctor Béjar, y lo primero es la incertidumbre sobre la designación de un nuevo canciller. Béjar mismo despertó controversia, no vamos a repetir todos los detalles, pero ahora mismo hay, como digo, una preocupación con respecto a quién puede ser nombrado como canciller de la República. ¿Cuál debería ser este perfil? El señor Bellido ya descartó a Manuel Rodríguez Cuadros, que por cierto viene pues de Torre Tagle y ha sido canciller. Sí, mira, lo que pasa es que el escenario de fondo es bastante complicado. Está atravesado por varios factores que son conocidos. Primero, una polarización brutal que parecería ser el final de un gobierno y no los primeros 20 días. Indudablemente hay un tema de fondo, que es la desconfianza de la sociedad en las instituciones políticas, en las instituciones públicas. La segunda vuelta fue entre dos candidatos con poca votación en la primera, y la polarización tremenda que hay entre la oposición y el gobierno. A ello se suma, sin duda, la votación que tuvo finalmente en la segunda vuelta Castillo, que fue por el cambio. ¿Qué cosa es el cambio? ¿Cómo se define? ¿Cómo se precisa en ese contexto de desconfianzas? Son una sucesión de preguntas tremendamente complicadas. A lo que se suma lo que acaba de señalar Héctor Béjar, que ha sido muy claro en esa precisión honesta, transparente, de que bueno, el gobierno se está forjando recién, está articulándose recién. Entonces, en ese escenario, indudablemente lo que hay que buscar es que se superen las desconfianzas de la sociedad hacia las instituciones, que disminuya la polarización. ¿Y qué significaría eso? Para empezar, primero que el gobierno que no está en sus últimos 20 días, sino en sus primeros 20 días, empiece a gerenciar, empiece a liderar su función para el cambio por el que la gente votó y en las líneas de los puntos que mencionó el presidente el 28 de julio. Entonces sí. Ese es el contexto, Enrique, en donde hay que insertar los criterios que el presidente podría considerar para escoger no solo al ministro o ministra de Relaciones Exteriores, sino a un elemento que vaya fortaleciendo la capacidad de acción y de gestión gubernamental que ostensiblemente hace agua en este momento. Es que ahí usted ha subrayado varios puntos pues interesantes, Diego, porque el cambio, de la demanda de cambio va por un lado y el riesgo del caos va por otro.
y a veces la línea puede ser delgada, y en un país con las complejidades del Perú, con las fuerzas centrífugas, Béjar nos acaba de describir una parte de la demanda, pero hay otra parte de la demanda también que va por el lado pues de una estabilidad, de una situación en la cual no se retroceda en lo avanzado, etcétera. Y en la filosofía de parte del Ejecutivo, al menos, usted ha utilizado esta palabra, gestión, no parece estar demasiado, digamos, interiorizada, ¿no? Se habla de que ya hemos tenido a los técnicos y ya mire usted lo que ha hecho. O sea, hay cierta especie de voluntarismo que uno dice cómo se le da la vuelta a esta tortilla. Esto es cambiando el gabinete, cambiando algunos ministerios claves, generando un círculo alrededor del presidente Castillo. Ya Béjar acaba de describir si estaba o no equipado para enfrentar una situación como esta. ¿Cómo se hace? Usted que ha estado, por ejemplo, con Paniagua, pues en un gobierno también de transición complicado. Sí, mira, yo creo que otra vez es el problema de la desconfianza y de la necesidad de ir entendiendo que lo que pudo haber sido explicable por el contexto en el que se formó este gobierno, que le quedó poquísimo tiempo, con todos los reclamos que se hicieron por el supuesto fraude, pero indudablemente esto no está funcionando y la exigencia de cambio permanece y la frustración ciudadana frente a ese cambio que no se realice y una oposición que en algunos aspectos es ultraconservadora, retardataria y reaccionaria, adelanta situaciones de tensión muy complicadas para el Perú. Entonces, resolver esto con un liderazgo que ejerza el gobierno, que es su función, haciendo las recomposiciones necesarias para realizar los cambios por los que el pueblo votó, que no son probablemente aquellos por los que se lanzó en la primera vuelta la candidatura de Perú Libre, sino los acotados que fueron siendo restringidos, precisados para la segunda vuelta, pero que en esencia tienen que ver con fortalecer áreas fundamentales de la acción del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de carreteras y de obras públicas, y naturalmente repensar algunos aspectos de la política tributaria. Entonces, yo creo que a lo que tendría que aspirarse es a una, que no se contradice, una gestión eficiente con un liderazgo por el cambio, porque si no hay gestión eficiente, el cambio queda en el discurso y tenemos una situación como la que ahora lamentablemente tenemos, en donde han pasado 3 semanas de un gobierno donde es difícil saber cuál es su propuesta, cuál es su planteamiento, cuál es la manera de enfrentar los problemas del país ante crisis como la que se acaba de pasar a propósito de la renuncia del ministro Béjar. Entonces, yo creo que todavía estamos en un momento en el que prevalece el concepto de oportunidad y que naturalmente podría llevar, como lo he planteado en otra conversación, a una redefinición de cómo se conforma el gobierno, si es a partir de individuos con los cuales pueda confiar el presidente, que tal vez vaya revisando y mejorando y fortaleciendo su gabinete en el futuro, en ese sentido, a conocer más el núcleo de personas posibles, pero también buscar la concertación que haga viable esa propuesta de cambio y esa propuesta gubernamental. Si quiere hacer alguna modificación en la política tributaria, tiene que contar con el Congreso. Eso es lo que establece la ley y la Constitución. ¿Podrá ponerse de acuerdo con esa mayoría, con esos sectores vociferantes que acusan de comunista todo lo que se mueve? Probablemente no, pero habrá que buscar, sí, alguna concertación efectiva que no se ha producido ni para designar la mesa directiva ni para las comisiones, con algunas otras agrupaciones a las que eventualmente habría que meter en el bote, es decir, a que un miembro del partido X, no quiero dar los nombres, o del partido Z, se ingresen a trabajar en el gabinete para fortalecer la capacidad política y la capacidad de gestión. Yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda. El presidente Castillo ha sido elegido en una elección transparente y los errores, las deficiencias y las cosas que puedan ser todavía incompletas podrían y esperaría a la sociedad que se vayan corrigiendo. Yo creo que en la medida en que se vaya mostrando, Enrique, liderazgo, señales con propuestas claras para la sociedad en general y para los actores políticos, puede haber un aporte muy importante de que acaso esa desconfianza que hoy día prevalece pueda no ser tan justificada y que empiece a haber señales concretas de algo más que lo que hemos escuchado
hoy día en la conferencia de prensa un bono muy importante, pero que naturalmente en el contexto de los problemas del país, eso es una cosa, como se dice, un déjà vu, eso ya se escuchó, lo de los bonos. Pero en meses hay un anteriores. factor de desconfianza, Diego, que está prácticamente cortado con manual o sacado de manual para el Perú, que es el que no fue elegido, pero gobierna. Entonces, desde la perspectiva del señor Cerrón y varios actores de Perú Libre, el papel del partido es fundamental, cuando ya se ha dicho hasta el cansancio que más en un sistema como el peruano, el que ha sido elegido pues es el señor Castillo. Podría poner ejemplos, el gobierno de Ollantumala tuvo una situación no similar, pero también, ¿no?, de una especie de alter ego del poder, ni qué decir con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Eso mina precisamente la visión del poder en el Perú. Cuando usted habla de liderazgo, ¿estamos hablando de un presidente de la República que tiene que asentar su liderazgo? Yo creo que sí, yo creo que tiene las condiciones, él ha demostrado capacidad de convocatoria, su liderazgo sindical, por supuesto que no es suficiente, pero ha sido relevante y respetable, y por supuesto, rodearse de un equipo que pueda ser confiable y que pueda también representar al gobierno en cada una de sus áreas respectivas y ejercer ese liderazgo que le dé confianza a la ciudadanía y que naturalmente permita que esta concertación con los sectores democráticos se pueda llevar a cabo. El país no va a aguantar, Enrique, no digo 5 años, no va a aguantar 6 meses en este ritmo en donde hay una oposición que, bueno, ya cayó Béjar, ahora se trata de interpelar al ministro del Interior y así sucesivamente. Eso me parece de una irresponsabilidad histórica y se hace en nombre de la lucha contra el comunismo, cuando los que se están destituyendo no son como el presidente Castillo, no es comunista y en cualquier caso se trata de ver, bueno, el país para el cual se tiene que gobernar. No puede ser que haya un grupo de parlamentarios que diga, con ese ministro yo no converso. El presidente tiene por responsabilidad constitucional designar a sus ministros. Puede discreparse de ese ministro o ministra. Se le puede interpelar, por supuesto, hay herramientas constitucionales. Pero creo que si la guerra contra el terrorismo de Sendero Luminoso felizmente terminó con la derrota del terrorismo, hay otras formas de conflicto que se están produciendo que al final llevan como simiente las posibilidades de una tensión mayor si es que hubiera una tremenda frustración por un cambio que no se produjo y que no se produjo por estas oposiciones cerriles de tumbarse los ministros, como ocurrió en el primer gobierno de Belaúnde y que acabó, como todos sabemos, con un golpe militar. Cómo termina, y todos los gobiernos que han tenido ese tipo de condiciones acaba con una interrupción, ¿no? Es una constante histórica. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente usted ha hablado antes, creo que lo hemos hablado y le he escuchado decirlo ya más recientemente, que se esperaba de alguna manera que este podía ser un gobierno con cierto acento parlamentario. Por lo que usted me está describiendo, con esa presencia ultra en el Congreso, eso va a estar difícil. ¿Cómo puede también construirse ese liderazgo desde el Congreso? ¿A quién le toca? ¿Cómo debería procesarse? Vamos a una pausa y regresamos. Diego García Sayán, gracias por esperar. La última pregunta, ¿cómo lograr un Congreso maduro? Bueno, no sé si se puede madurar antes de tiempo, pero que cumpla un papel de contención frente a probables excesos y al mismo tiempo una agenda propositiva, constructiva, que vaya hacia adelante. ¿Se puede construir en el Congreso actual eso? ¿En la composición del Parlamento usted ve que se puede juntar una masa crítica que vaya en esa dirección? Mira, no queda otro camino, porque este es un concierto, esto debe ser una sinfonía, no una suma de solistas que actúa cada uno por su lado. Evidentemente un gobierno que quiere cumplir algunas de sus metas principales y quiere consolidarse, tiene que organizarse mejor, tiene que liderar, tiene que tener una capacidad no solamente política, sino operacional. Las tensiones
en las Bahamas no se van a resolver con diálogos efímeros, tienen que resolverse con mecanismos muy concretos de afinamiento de la consulta previa, de revisión de algunos de los contratos, indudablemente hay un aspecto técnico muy importante. Y yo creo que en la medida en que se precise y se acote los objetivos del gobierno, sean conocidos, sean legitimados en la sociedad, porque en este momento son desconocidos, la verdad, pueda irse concertando con algunos de los sectores políticos en el Congreso, que los hay que identificarlos, y por supuesto, yo iría más allá, es decir, bueno, de la agrupación tal, que haya uno de esa agrupación o una que se incorpore al gabinete en una responsabilidad que sea compatible con las capacidades de esa persona. De alguna manera con eso se afiata algo que hasta este momento no se ha hecho, entonces hay que mejorar esa capacidad de concertación. Entonces, esta disyuntiva que algunos plantean, bueno, el liderazgo por el cambio tiene que ser personas distintas, que piensen y actúen de manera diferente, ok, y que no interesa los técnicos que empiezan a devaluarse. Yo creo que esa dualidad no puede plantearse de manera seria y sostenida. Este proceso es muy importante que se consolide, que esta esperanza por el cambio se pueda llevar a cabo para que no tengan que surgir a veces respuestas desesperadas que con los antecedentes que tiene el Perú en las últimas décadas podrían tener un curso muy peligroso y muy lamentable, más allá de la simple interrupción de un proceso constitucional. De manera que esa desconfianza que hoy día prevalece tendría que irse atenuando, no en base a una simple esperanza, sino en base a una acción política concreta que me da la impresión, Enrique, que en este momento reposa y debe reposar centralmente en el gobierno, que tiene indudablemente una tremenda responsabilidad para salir de esta crisis, consolidar una capacidad de gestión, de comunicación de los objetivos que se quieren alcanzar, y tiene acaso una tremenda, y con esto termino, Enrique, sí, una tremenda responsabilidad ahora. Hay que presentar el proyecto de ley de presupuesto en donde se condensan en numeritos en cuanto para cada sector y para cada tema cuáles son los objetivos del gobierno para el año 2022, y ojalá que esa pueda ser un espacio para que se pueda explicar y para que se pueda hacer un diálogo con el país y por supuesto con el Congreso, y yo creo que ahí con una buena iniciativa sí se podría conseguir algo. Un urgente aterrizaje. Gracias, Diego García Sayán, por acompañarnos esta noche. De inmediato le damos la bienvenida, precisamente para aterrizar lo que estamos hablando a lo largo de este programa, a Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, porque mañana a las 4 de la tarde el Pleno va a debatir las mociones de invitación al primer ministro Guido Bellido y otros 3 integrantes del gabinete. ¿Cómo está usted, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Un placer realmente estar aquí contigo en TV Perú. Ojalá haya podido escuchar parte de las conversaciones anteriores, porque creo que nos han ido llevando un poco a... Te soy sincero, te soy sincero, no. Acabo de llegar a mi departamento, así que... Es usted excusado, le hago el resumen. Entonces, es un poquito el tema de cómo hacer para, digamos, amarrar una agenda entre ejecutivo y legislativo. ¿Esto es posible todavía? Decía yo que mañana se debaten las mociones de invitación al primer ministro. ¿Es posible que este gabinete, ya con esta primera baja de Béjar, pase o todavía tienen que darse cambios? ¿Cómo ve el ambiente dentro del Parlamento? Bueno, mira, hay diferentes posiciones, evidentemente. La mía es una posición, creo, ya un poco conocida, ¿verdad? Yo soy muy exigente, porque yo creo que el país requiere realmente de los mejores en este momento. Y los mejores no están necesariamente en un solo partido, los mejores no necesariamente profesan una sola ideología o visión del país. Y eso fue lo que nos prometió el presidente Castillo, ¿no? Nos dijo que nos iba a tener un gabinete de los mejores, un gabinete de todas las sangres. Yo hubiera esperado también un gabinete paritario, ¿no?, donde se reconociera el papel importante que tienen las mujeres hoy en día, en pleno siglo XXI. Pero no es eso lo que tenemos. Entonces yo desde el primer momento he dicho, mira, para mí este es un gabinete fallido, ¿verdad? Lo que hemos visto en las últimas 2 semanas es básicamente la manifestación justamente de ese grado de incoherencia de un gabinete debe ser un equipo, no debe ser gente que recién se conoce, porque una cosa que es muy importante es entender que la realidad no está determinada por el sector el que uno maneja. La realidad es multisectorial y requiere de muchísima coordinación entre los diferentes ministros. Yo imagino que no están hablando para nada
Y en realidad la situación es tan dura, pero tan dura en materia social, política, económica, sanitaria, etcétera, que requerimos lo mejor y requerimos la mayor atención. Entonces, yo no veo eso. Yo lo que creo sinceramente es que el señor Bellido debería realmente, en aras del bien del país, dar un paso al costado, que el presidente Castillo debería darnos un gabinete, ofrecernos un gabinete que sea realmente de unidad nacional, un gabinete que sea realmente de los mejores, un gabinete profesional, un gabinete que no nos haga pues sentir que estamos yendo al vacío, dando un salto al vacío, cuando deberíamos estar dando un salto al futuro. Ok, ahora, usted dice con razón que el gabinete debe conversar, debe ser un equipo ensamblado. Ya sabemos que el Estado desarticulado es una de nuestras grandes desgracias, en realidad. Le devuelvo la pregunta. En el Congreso se está conversando también cómo se debe. ¿Cómo observa usted eso? Porque hay congresistas, por ejemplo, que me han dicho que Perú Libre está aislado, que no está conversando, pero no sé qué está pasando con el resto de bancadas. ¿A qué voy? A lo que conversaba con Diego García Sayán. ¿Es posible lograr una masa crítica en el Congreso que ajuste y a la vez proponga? Pero por supuesto que sí. Lo que sucede es que se necesitan dos para bailar el tango, como tú sabes, ¿no? Entonces, hay quienes estamos dispuestos a conversar, pero sobre cosas concretas y con una contraparte creíble. El problema está en que desde el oficialismo pues, hay un poquito de desorden, por decirlo de alguna forma. Como tú sabes, han tenido 3 voceros distintos en muy corto tiempo. Tienen un grupo, te digo, dialogante. Yo tengo, la verdad, el mejor diálogo con algunos integrantes de Perú Libre que me parecen muy bien intencionados, con mucho amor por el Perú, pero también tienen pues esas voces total y absolutamente disonantes, ideologizadas, gritonas y que además también desprestigian al propio Congreso en el que están, ¿no? Esas voces que usted señala colaborativas, prometedoras, ¿están subordinadas dentro de la bancada oficialista? Es un poco difícil de saberlo desde esa perspectiva. Yo diría, en todo caso, que sí, porque no son las voces, digamos, que predominan, ¿verdad? Son voces medias acalladitas, y yo creo que tendrían que tener un mayor protagonismo. Y creo también que el propio presidente Castillo debería entender y darle el protagonismo a esas voces que generan realmente voluntad de diálogo, ¿no? En lugar de darle protagonismo a los Bellido, a los Bermejo y Cerrón y no sé quiénes más, sinceramente, que son pocos, pero son muy ruidosos y no tienen ninguna voluntad realmente ni de cambio, ni de diálogo, y están convencidos con una arrogancia increíble que ellos han ganado las elecciones y que todo el Congreso tiene que someterse, ¿no?, a su forma de pensar, y que si no es así, entonces son golpistas, y somos golpistas, somos obstruccionistas y no sé cuánta cosa más. Y yo quiero decir bien claro que eso no es así. El Congreso lo que está tratando de hacer es de exigirle, respondiendo justamente a una presión ciudadana también, exigir al presidente que cumpla con su palabra, que nos dé el gabinete que nos prometió. Es decir, los tiempos no son como para seguir, dilucidando, sí, no, me gusta, etcétera. La verdad es que es ridículo que en 2 semanas hayamos tenido que pasar tanto tiempo, ¿no? Básicamente chequeando los antecedentes de gente total y absolutamente desconocida, ¿no? Hay en la izquierda también gente capaz, estoy seguro. Carlos, ok, clarísimo el mensaje, pero digamos que el gabinete Bellido continúa. El escenario es de una negativa, de una negación del voto de investidura, porque ya sabemos el debate que se va a abrir en ese momento. O estamos entrando a otro tipo de escenarios donde se aprueba el voto de investidura, pero ya sabemos qué pasa con cada ministro, etcétera. Pero yo prefiero esperar que antes del 26 el presidente nos dé un gabinete totalmente distinto. Y tengamos que entonces, digamos, darle la confianza a quien realmente se la merezca, ¿no? Perfecto. Bien. Muchas gracias, Carlos Anderson, por su intervención hoy en Cara a Cara en estos días tan intensos de todas maneras. Vamos a ir a una pausa y volvemos.
Gracias por estar con nosotros en este cara a cara. Termino un poco cansado, pero eso es señal de que hemos tenido un programa intenso. Ojalá se repita mañana, pero vamos a recuperar pilas con En Pared y toda la información deportiva. Duerman bien, nos reencontramos mañana. Adiós.